mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad y oportunidades entre hombres y mujeres. Es por eso de que nuestra participación política se ha visto bastante en los últimos años, ya que se tiene que cumplir una cuota de género. El enfoque de integralidad, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de interseccionalidad y el enfoque generacional. O sea, esto es para ampliarlo. Tengo a mano un material que quizás lo puede enviar a sus correos electrónicos si es que Giselle me los hace llegar, ¿no? Definición y tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esto está en el artículo 5, ¿no? Donde define exactamente qué es la violencia contra las mujeres. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Es cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, solo por la condición de ser mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se entiende por violencia contra las mujeres 3 puntos muy importantes. A, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico-psicológico y abuso sexual. Segundo, la que tenga lugar en la comunidad. Por eso es que esta ley se aplica tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y como último enfoque que le han dado a este concepto, todo aquel tipo de violencia que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado donde quiera que ocurra, ¿no? Ahora, tenemos claro que no podemos ser víctimas de ningún tipo de violencia solamente por la condición de ser mujeres, pero también la ley otorga una definición específica a la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y en este caso, ¿qué podemos entender como violencia contra los integrantes del grupo familiar? La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. El artículo 7 de la ley 30364 también nos dice quiénes son los sujetos de protección de esta ley. Primero, nosotras las mujeres, durante todo nuestro ciclo de vida, desde niñas, adolescentes, joven, adultas y adulta mayor. Los miembros del grupo familiar, entiéndase como tales a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, ascendientes y descendientes, los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el 4º grado de consanguineidad y 2º de afinidad. Y a quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas habitan en el mismo lugar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no al momento de producirse la violencia. Definido esto, vamos a pasar a exponer los tipos de violencia. Los tipos de violencia contra la mujer se consideran
o contra los integrantes del grupo familiar se consideran 4. El primero es la violencia física, que no es más allá que la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. La violencia psicológica, que es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Un daño psíquico es la afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades de una persona producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. La violencia sexual son acciones de naturaleza sexual, obviamente, que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico. Asimismo, se consideran tales que la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. La violencia económica o patrimonial, que la verdad es un tema que desconocemos muchas o desconocemos varias, ¿no? Que es la acción u omisión que se dirige a ocasionar en menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a través de, primero, la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de los bienes. Segundo, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Tercero, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Cuarto, la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Esto me lleva a dar pie a que si por A o B conocemos a alguien que viene siendo procesado por alimentos y esta persona no cumple, independientemente del proceso penal o civil en el cual se esté ventilando el tema alimentario, se le puede ir a denunciar también por el tema de violencia económica, que es otro proceso independientemente de dónde se encuentre el tema alimenticio. Ahora, obviamente esta ley ha generado muchos derechos, ¿no? Y también muchas obligaciones. Uno de nuestros derechos otorgados a esta ley es el acceso a la información, la asistencia jurídica y defensa pública, la promoción y prevención y atención de salud, y también y también la atención social, ¿no? Ahora, como trabajadora, como les decía hace un momento, esta ley que me permite no solamente protegerme en mi ámbito privado, que podría ser mi entorno más cercano como familia, sino también me permite en el ámbito público. Y en el ámbito público también tengo ciertos derechos, que esta ley los reconoce como los derechos laborales. Y el primer derecho que tengo, por mi condición de ser mujer, es a no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia. Al cambio de lugar de trabajo, en tanto sea posible y sin menoscabo de mis derechos remunerativos y de categoría, lo mismo se aplica para el horario de trabajo en lo pertinente. A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos de violencia. A la suspensión de la relación laboral. El juez, a cargo del proceso, puede, a pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder un máximo de 5 meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones. La reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes al momento de la suspensión de la relación laboral.
a la vez me otorga un derecho en el campo de la educación. Si yo soy víctima de violencia, ¿a qué se refiere esa ley? También tengo el derecho a cambiar de lugar y horario de estudios sin menoscabo de mis derechos. A la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia. Estas inasistencias o tardanzas no pueden exceder de 5 días o un periodo de 30 días calendario, o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario. A la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la violencia, de modo que el servicio educativo responda a las necesidades sin desmedro de la calidad del mismo. Esta ley le pone bien claro la obligación que tiene al Estado la formulación de medidas específicas para favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y, de ser el caso, favorecer su reinserción en el mismo. Este es un proceso especial, tiene una norma aplicable, la denuncia, que el proceso, la flagrancia, que lo voy a pasar a exponer. La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Tenemos dos opciones, tenemos los centros de emergencia mujer y también las comisarías de familia. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta un acta, sin otra exigencia que la que de suministrar una sucinta relación de los hechos. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo. Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. Al conmemorar un día de erradicar la violencia contra la mujer, también tenemos que ser conscientes de la poca concientización que existen en los medios laborales y educativos, que son conocedores de víctimas de maltrato, que son, no sé, y bueno, pasan completamente indiferente ante nuestros ojos, ¿no? Entonces, cuando la Policía Nacional conoce uno de estos casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar en cualquiera de sus comisarías del ámbito nacional, debe poner en conocimiento de estos hechos a los juzgados de familia o a todos los que cumplan sus funciones dentro de las 24 horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo actuado. ¿Y esto a qué va a dar origen? A que el juzgado de familia me dé unas medidas de protección. El proceso. A ver. En el plazo máximo de 72 horas siguientes a la interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección. Es lo que les decía, requeridas que sean necesarias. Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación del régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. A ver, en la flagrancia, a ver, en el caso de flagrancia, que quiere decir cuando el delito está ocurriendo, vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional pues procede a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. En estos casos, la policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega del detenido y las demás circunstancias de la intervención, debiendo comunicar inmediatamente estos hechos a la Fiscalía Penal para las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia o su equivalente para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar de las víctimas. Realizadas las acciones previstas en el artículo 16, el juzgado de familia o su equivalente comunica a los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente. ¿Qué es lo que da esta ley? Esta ley da pie a que tanto el juzgado como el Ministerio Público me protejan, ¿no? En procesos especiales. Ahora, ¿qué son las medidas de protección? Las medidas de protección son, pues, entre otras, lo que les voy a pasar a exponer. Es el retiro del agresor del domicilio, por ejemplo.
Es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine. La prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación. La prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso porque se han dado muchos casos de que personas con armas nos amenazan muy abiertamente, ¿no? También las medidas de protección nos permite hacer un inventario de nuestros bienes y también cualquier otra que para la protección de nuestra integridad física o psicológica y se puedan dar, ¿no? A ver, la ley específicamente, como les digo, dice, nos otorga muchos derechos, muchos beneficios, ¿no? Y consta de específicamente de 47 artículos, ¿no? Es una ley corta, pero al final es una ley que en los últimos años está tomando mayor fuerza, porque muchos colectivos nacionales, así como Ni Una Menos y demás organismos no gubernamentales que van en su pie de lucha contra la violencia de género, en su pie de lucha para lograr una equidad de género y demás, la aplican constantemente, ¿no? Bueno, si ustedes tienen alguna consulta, estoy aquí para resolver sus dudas. Ujú. Sí, claro. Mira, yo no me atrevería a afirmarlo. ¿Por qué? Porque para decir, oye, sí existe, ¿no? Lo que sí tenemos claro es de que en muchos lugares donde ofrecen servicios, no sé, a los parroquianos de la provincia y demás, sabemos de que muchas de ellas son personas tratadas, ¿no? O sea, hay trata de personas. Son muchos casos, son personas que están ahí sin la voluntad de estarlo, ¿no? Porque en muchos lugares del Perú se ha dado que es el típico caso de muchachas que salen de sus pueblos con la idea de llegar a alguna ciudad, les ofrecen algún trabajo, pero terminan en un lugar como ese completamente forzadas. Lamentablemente la persona que llega a ellas es una persona que conoce a la familia y empiezan a coaccionarlas con hacer daño a la familia. Y es por lo general, una víctima de trata de personas nunca habla del hecho, ¿no? No podría afirmarlo contundentemente, pero desde mi punto de vista, yo siento de que una víctima de trata de personas no es capaz de hablarlo, ¿no? Sí, dígame. Mira, el agravante, si bien es cierto, o sea, nadie te puede, no puede ser objeto de ningún tipo de violencia, como te dice la ley. No puedo ser víctima ni de violencia física, ni psicológica, ni económica, ¿no? Ni sexual,
Y la agravante es que el hecho, una vez conocido por el juzgado y notificado el agresor dentro de las 24 horas, lo vuelve a hacer. Inmediatamente. Y eso agrava la situación. Uh-huh. ¿Ya? De agresor. Uh-huh. Claro, o en todo caso, pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y también de colectivos femeninos o feministas que también apoyan la causa, ¿no? Tenemos yo he visto, ¿no? Un colectivo feminista, activista, bastante proactivo en la ciudad, que se llama Aucawarmi, me parece, que las he visto luchando siempre por los derechos de nosotras. Casos emblemáticos siempre los han estado replicando en redes sociales. Y si tenemos a una persona que cada vez reincide, y a un agresor ya por costumbre, entonces la intervención de un colectivo o la intervención de la Defensoría del Pueblo ante las denuncias presentadas no solamente por una persona, sino ya por varias, es necesaria, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí. Doctora, disculpe, usted mencionaba que buenas tardes, disculpe, mi nombre es Daisy. Buenas tardes con todos. Disculpe, mencionaba que la intervención es perdón, que los colectivos podían intervenir. No sé si nos puede Sí. mencionar un poco más acerca de eso, si hay una ley, si hay unos pasos a cumplir. Mira, generalmente los colectivos, ¿no? Luchan, son asociaciones, ¿no? Donde luchan en pro de algún ideal, ¿no? Entonces, se conforman como asociaciones, en algunos casos, que no tienen ningún fin de lucro, pero sí el fin de ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces, o provienen de algún tipo de disgregación de una ONG, o simplemente personas desinteresadas de la sociedad que quieren hacer el bien común para la población y se juntan y dicen, oye, tenemos que hacer esto y luchamos por alcanzar la igualdad de género en la ciudad de Puno, por ejemplo, ¿no? No necesariamente necesitas estar completamente asociado a alguno, puede ser muy independiente de ideas políticas, puede ser muy independiente de cualquier sector político, ¿no? Que pueda confundir. Es solamente la búsqueda del bienestar común, ¿no? Son, como te digo, asociaciones conformadas por mujeres, colectivos, asociaciones y demás, que tienen un objetivo que es velar, ¿no? Por el cumplimiento de las leyes. Entonces, ellos actúan en qué? Ellos actúan quizás como intermediarios y quieras o no,
hacen una fuerza, ¿no? O sea, sus páginas web o sus páginas en Facebook, en Instagram, en redes sociales, son una fuerza. Entonces, cuando ellas conocen de algún tipo de caso contra la mujer, ellas actúan inmediatamente. Entonces, ellos se presentan ante el proceso como intermediarios, ¿no? O sea, queremos justicia, ¿no? Está orientada en ese sentido, esos colectivos. Oh, gracias. Disculpe, la otra vez teníamos una reunión, disculpe que le cuente, y a las chicas también ojalá les guste. Teníamos una reunión en la que decíamos, pues, ok, vamos a estar trabajando como colectivo, queremos participar en marchas, en protestas, ver cómo trabajamos con el arte, y llegamos al punto en que nos pusimos a comentar sobre esos colectivos feministas que se ponen a quemar, que pintan las paredes o que tapan monumentos. Exacto, más o menos como... Claro, ellas, disculpe, si en algún momento nos llega a pasar o digamos, llegamos a ser un colectivo grande, realizamos una protesta y siempre hay personas que incentivan a hacer estos actos, supongo que vamos a tener problemas legales. ¿Nos podrías decir cuáles pueden ser estos problemas? Claro, mira, el hecho de tener la voluntad y la buena forma de querer ayudar a la sociedad para construir un mejor país, una mejor sociedad y demás, por medio de un colectivo, por medio de un grupo de amigos, amigas que tienen en mente lograr cierto objetivo, es muy delicado. Primero porque dentro de tu colectivo tienes que tener claro una cosa. Ahí no priman las ideas políticas. O sea, no tienes que, digamos, mostrar ni tu lado rojo ni tu lado derecha, ¿no? O sea, no mostrar tu posición política. Tienes que tener una posición bastante imparcial. La ley es la ley, se aplica y todos somos iguales ante ella. Al margen del partido político del cual yo sea proselitista. El hecho de tener en pie la idea de tener un colectivo es algo muy bonito, pero también a la vez muy delicado, porque tienes que ser consciente de que si vas a hacer bienestar común, primero vas a tener que velar porque tus integrantes tengan opiniones muy imparciales y demasiado justas, y que apoyes la causa desde el punto de vista siempre de la justicia, más no desde tu posición política. Muchas veces los colectivos se desmoronan porque existen esas ideas exageradas, ¿no? O sea, por ejemplo, esas chicas que causan disturbios, ¿no? Que alteran el orden público, y alterar el orden público está normado, ¿no? O sea, no puedes tú alterar, no puedes causar disturbios o no puedes alterar el orden público de una ciudad. Es una falta. Entonces, evitar que en tu colectivo exista alguien que pueda arraigar su pensamiento político o social, ¿no? Evitarlo, primeramente. Y segundo, si en algún momento tienen que hacerlo, fundarlo no es difícil, hacerlo no es difícil, se constituye una asociación pequeña que no tiene fines de lucro y por lo primordial, evitar ideas bastante arraigadas, ¿no? O sea, si tú vas a buscar a alguien en tu núcleo del colectivo que tiene ideas muy arraigadas de política o posiciones sociales muy firmes, muy contundentes, entonces ya estás en pierde. Yo siento que para que un colectivo avance, no tienen que haber ideas políticas muy contundentes, ¿no? Claro, tiene mucho sentido lo que nos comenta, pero disculpe el público que está participando, nos hemos salido un poco del tema.
para que tengamos un conversatorio, una reunión, o quizás una capacitación, si usted sería tan amable, de brindarnos a nosotras como colectivo para conocer un poco más, ¿no? Más a fondo, ya que nos hemos animado. Yo por el nombre, o sea, por el nombre la saco, ¿no? O sea, hago una línea de sucesión de ideas y digo, a ver, colectivo danzante, ustedes han de estar ustedes muy involucradas con el tema artístico, ¿no? Entonces, y su posición siempre va a ser van a protestar en el tema artístico. O sea, siento que su lucha ante cualquier situación que se atraviese socialmente, ustedes pueden expresarse mediante el arte, ¿no? Me parece, o sea, no sé si estoy equivocada. Uh-huh. Sí. Exacto. Uh-huh. Exacto. O sea, el arte tiene su propio lenguaje. Qué linda idea, me encanta. Cualquier cosa para servirles. Y definitivamente, o sea, el arte no conoce de fronteras, no conoce de gobiernos, no conoce de partidos políticos y la primera recomendación que yo les daría desde mi punto de vista legal es evitar que ciertas personas aprovechan la buena fe de otras para colgarse de colectivos que recién se forman o empiezan a tomar éxito o empiezan a tomar rumbo y distorsionan la idea, ¿no? Entonces, lo malo que de Ni Una Menos, el colectivo estaba con la idea de que no se iba a permitir, de que los casos contra la violencia a la mujer queden impunes y demás. Ese era el objetivo, ¿no? Y aún lo es, pero el problema es de que ahí se han infiltrado muchas personas con posiciones políticas muy arraigadas, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Es un manejo porque ustedes siempre se van a mostrar a la sociedad. Y si se muestran, muéstrense como tal, más no, muéstrense siempre en el sentido de justicia, más no desde su punto de vista social o político. Claro, bien, como le decía, doctora y Lynn, creo que vamos a dejar este tema de los colectivos y las leyes y los problemas para otra reunión. Y de paso aprovecho en invitar a todas las chicas para que se unan, para que seamos más y para que luchemos con un mismo ideal. Y ahora sí, volvamos con la violencia contra la mujer y los casos. Expongamos nuestros casos, chicas. Yo sé que todos, cada una, alguien siempre tiene una historia que contar y la doctora nos va a ayudar. Sí, para absolver sus dudas. Bueno, yo hablaré. Bueno, Viquita, todas las chicas que están acá son chicas inclusive de 17, 18, 19, 20, 21, muy jovencitas, pero si tú las ves, muy maduras. Yo me las he encontrado ahora en lo que estoy estudiando danza, en el ESFA de Puno. Y es muy bonito encontrar chicas que tienen un nivel de pensamiento superior al que puedas creer de unas niñas de 17, 18. Claro, ¿no? Son otra generación. Exactamente, otra generación. Y es por eso que con Lynn, empezamos a hacer un colectivo. Y uno de nuestros inicios es la segunda que estamos haciendo. La primera fue para el Día de Puno, invitamos al doctor Calcín. Y esta es nuestra segunda, invitando, justamente yo las invité a ustedes porque ciertamente tienen los conocimientos de derecho, pero son personas muy abiertas y que pueden llegar a ellas, ¿no? Y porque a pesar de tener los títulos que puedan tener, como ustedes han visto, tanto la doctora Xiomara como Briseida son muy humildes. Y si que van a querer un apoyo de ellas, se los van a dar. Y bueno, entrando al tema, y es bueno, según la ley,
como te dije, todas son jovencitas, hablar un poco sobre los enamorados, ¿no? A veces creo que piensan Sí, que el enamorado o el ex enamorado no son imputables, ¿no? O sea, ¿cómo voy a denunciar a mi ex enamorado? Cuando claro, esta ley nos habla que sí son imputables y sí están sí, dentro de esta ley. exacto. Entonces, si podrías hablarles un poquito más de ellas cuando todas están empezando con eso, ¿no? Y también Claro. hasta a qué le podemos llamar violencia, ¿no? Un jalón de cabellos es violencia y si este jalón Sí, de cabellos es denunciable. sí es denunciable. Ajá, un poquito Todo explicarles, hecho, Briseida. Uh-huh. todo hecho que yo sienta que vulnera mi integridad física o que integra mi integridad psicológica es denunciable. Si una persona que tuvo o sostuvo una relación amorosa con alguien y esta persona no me supera, por así decirlo, y me llama para insultarme, sí, encuadra la conducta encuadra al hecho, o sea, me refiero a que nadie, o sea, nadie me puede llamar por ahí ni perra, o sea, no, ni siquiera mi ex me podría decir, oye, te odio, no, no, porque eso altera mi salud psicológica y esos daños psicológicos son claros en la ley, te dice, el daño es reversible o irreversible, ¿no? Entonces, ¿con eso qué te dice? Si es reversible con un tratamiento psicológico, yendo a terapia, se me pasa. Y es irreversible cuando el daño ya está en mí. O sea, ya es demasiado, el abuso es constante, ¿no? ¿A qué le llamo violencia? A todo hecho, a todo acto, ¿no? Que yo sienta que vulnera mi integridad física, mi integridad psicológica o mi integridad financiera. Si estamos hablando con personas de 18, 19 años, una generación completamente distinta a la nuestra, de ideales más fuertes, de ideales más firmes. Eh, Incluso mi padre no puede ejercer violencia económica a mi madre. Al momento de que mi padre le priva de darle lo que corresponde para la alimentación de mis hermanitos y para mí, es violencia y lo puedo denunciar. La ley te dice si eres víctima directa o indirecta del hecho. Si mi padre golpea a mi madre y mi madre lo permite, yo puedo ir a poner en conocimiento los hechos, puedo hacerlo, ¿no? Si me estoy formando en una escuela de formación, y veo a algún compañero, alguna amiga que es víctima de violencia, también puedo apoyarla, tengo que poner en conocimiento el hecho, ¿no? Estamos en la obligación social de hacerlo. Entonces, ninguna persona puede ejercer violencia contra ti, ni en palabras, ni en actos físicos. Y eso es lo más bonito de esta ley, es de que te protege íntegramente. Y si tengo hijos y si mi posición no es tan ventajosa ante mi esposo, pues simplemente eh, no pueden ejercer ningún tipo de violencia contra mí. Simplemente voy a la comisaría o a los centros de emergencia mujer, les digo que soy víctima de violencia familiar o soy víctima de violencia contra la mujer específicamente, porque la violencia familiar es otra cosa, ¿no? Esta ley, específicamente pienso que Xiomara quiso hablarles de esta ley. ¿Por qué? Porque me protege a mí y a los míos, ¿no? En grado ascendente y descendente, ¿no? O sea, ascendente mis padres y descendente mis hijos, ¿no? Entonces, esta ley protege de tal manera que interactúan dos instituciones, tanto el Ministerio Público como el juzgado. El juzgado agarra, una vez que tiene conocimiento de estos hechos, al margen de si el agresor vive o no vive junto a la víctima, lo puede hasta retirar del domicilio, primero. Segundo, si es que hay hay unas relaciones pues bastante tóxicas, ¿no? Por ejemplo, mi agresor vive conmigo, pero ya mi agresor
sabe de que la ley me protege. Entonces, el agresor, cuando sabe de que el juez o el juzgado le notificó y le dijo, no puedes ejercer ningún tipo de violencia contra ella nuevamente, porque yo te lo estoy diciendo así, y en todo caso, si lo volvieras a hacer, te detengo, es como para ellos un stand-by, o sea, se ponen en espera, ¿no? No lo vuelven a hacer. Entonces, ese es el juzgado actuando con las garantías personales. Y por otro lado, actúa el Ministerio Público, abriendo una investigación especial en el delito violencia contra la mujer. Entonces, son dos instituciones interactuando constantemente para la protección de nuestros derechos, ¿no? Ninguna persona, mi ex, si es que yo soy víctima del resentimiento de mi ex, también lo puedo poner en conocimiento. O sea, no tengo que tener una relación directa. La relación pudo haber existido, pero si sigo siendo víctima de maltrato psicológico, de amenazas o de violencia física o de querer ser, hay hombres que son bastante enfermos, que no superan la idea de haber terminado. Entonces siempre están ahí, ¿no? No sé si les ha pasado, particularmente a mí no, gracias a Dios, pero lo he visto muy de cerca. Todos esos hechos son suficientes para ponerlos en conocimiento de la Policía Nacional. Ahora, ¿dónde puedo ir? Al frente del Banco de la Nación hay un centro de emergencia mujer y en el Jirón Ramis hay la comisaría de familia, donde también me reciben la denuncia específica de violencia contra la mujer. Hay otra pregunta, Brica, es cuando la policía no me hace caso, ¿qué hago? Mira, es que es imposible que la policía no te pueda hacer caso. En un delito como este, la policía no puede omitirte. Y por eso tienes dos opciones. O te vas a la comisaría de familia y te reciben la denuncia sí o sí, o te vas a un centro de emergencia mujer. Si la policía no considera, ¿no? Porque, por ejemplo, nótese, Giselle, que en nuestros tiempos, cuando hablábamos de derecho penal, decían, ¿no?, que la violación no existía entre la pareja. Si tú estabas casada con tu esposo y tu esposo te obligaba a tener relaciones, eso no era violación sexual. En nuestros tiempos se tenía más claro, allá por el 2003, 2004, se tenía claro de que aún sea así tu esposo, y si tú no das tu consentimiento para tener relaciones sexuales, es violación. ¿No es cierto? Entonces, muchas de esas mujeres que fueron víctimas de sus atacantes, de sus propios esposos, ¿no?, que vivían prácticamente con el enemigo en casa, denunciaban esos hechos, ¿no? Entonces, si no me quiere aceptar la denuncia ni la policía o un centro de emergencia mujer, simplemente acudo a que ejerzo mis derechos como ciudadano ante la Defensoría del Pueblo, que ella va a ser el intermediador y los exhorta, ¿no? Evalúan el caso y exhortan, ¿no? Y les dice, oye, ¿cómo vas a obviar la recepción de una denuncia? Sí, exacto, porque yo tuve un caso de una amiga. No es que no le hicieron caso a la denuncia, no, sí se la aceptaron, pero quisieron formularle la denuncia a los mismos policías. Eso fue en Centro de Emergencia Mujer. Yo llegué un poquito tarde porque me dijo, estoy haciendo la denuncia. Yo llegué un poco tarde y me dice, ya bueno, ¿qué le has dicho? Le digo, ¿no? Y no, es que yo quería denunciarlo porque el pata la había agarrado afuera de su casa. La chica ya se había ido de su casa. Estaba en la casa de su mamá. El pata había ido, la había forzado saliendo desde la casa de su mamá y ella yo le digo, anda a denunciar inmediatamente. Va a denunciar y la policía, no es que no les dice, pero mira, no te voy a poner esto porque ¿estás segura que te ha querido pegar? Y la empezó a confundir con todas esas cosas. Sí. Entonces, bueno, tú sabes que yo tengo un genio fuerte cuando me altero.